En fin, vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí en túneles y socavones, o más adelante. Ahí toqué un antes. ¿Un antes? Regrésele una. Acabamos de terminar de ver esa. Sí, Terminamos de ver de esa que dijo que estaba mal porque les da un tache a los que lo hicieron. Pues sí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pasamos a perforaciones. De los métodos directos. Ok. Entonces, pues continuemos. De los métodos directos, pues las grandes obras pues son caras, pero los sondeos también son muy caros, ¿no? Para realizarlos. Entonces hay que programarlos con la información geofísica, geológica, y donde tengamos dudas para programarlos, ¿no? Entonces, después de haber realizado los estudios preliminares que definen la factibilidad geológica para la ubicación de una obra civil, es necesario efectuar perforaciones que nos den información sobre las características físicas y geológicas del terreno en el subsuelo y nos ayuden a solucionar problemas de interpretación en sitios donde se tengan duda, ¿no? Con esta información podremos elaborar perfiles geológicos, detallar la composición, espesor y extensión de cada una de las unidades litológicas y discontinuidades del lugar, así como ayudar a la elaboración de planos geológicos y geotécnicos. Las perforaciones van a permitir realizar registros geofísicos de pozos y pruebas de permeabilidad, obtener muestras para diversos análisis y pruebas de laboratorio, así como tener información sobre la velocidad de la rotación y el avance, las pérdidas del agua, el nivel freático, presencia de aguas subterráneas, si hay caídas o descensos bruscos de la roca, la necesidad de ademar para aquellos materiales que lo requieran y la naturaleza de los recortes traídos por el fluido de perforación, ¿no? Muchas ocasiones en el barreno no tenemos material, ¿no? Y pensamos que pues ha de haber una caverna o tenemos un río subterráneo o tenemos otra cosa, ¿no? Y nada, el fluido de perforación se trajo los finos, los óxidos, hidróxidos de aluminio y de hierro y pues los va a dejar en la pileta de los lodos de perforación, ¿no? Entonces hay que ver si el lodo retorna con otro color diferente al que se está introduciendo, ¿no? Esto me da indicio de si está el mismo fluido de perforación, hacer un lavado de los materiales, ¿no? Y por eso en los recortes o en el barreno, pues no tenemos nada, ¿no? No hay evidencia, pues, ¿no? Se fueron de pinta los sedimentos, ¿no? ¿Qué información adicional obtenemos con los sondeos? Bueno, la velocidad de rotación y el avance se correlaciona con el tipo de roca, pues rocas duras no muy fracturadas, la velocidad será alta y el avance será lento, mientras que en rocas alteradas será lo contrario, ¿ok? La pérdida del agua también, si la pérdida es parcial, si el gasto de retorno es menor que el de inyección, y es total si el gasto de retorno es cero. Para que esta información tenga sentido, debemos especificar la presión y el gasto de inyección aplicados. Los datos obtenidos nos ayudan a identificar unidades litológicas permeables, fallas y cavernas. El nivel freático, debido a la inyección de agua durante la perforación, se puede medir en forma errónea, por lo que se recomienda esperar un tiempo suficiente de suspensión de maniobras para hacerlo, de preferencia la mañana siguiente antes de iniciar las actividades. El brusco descenso de la broca nos indica la presencia de huecos o cavernas. Necesidad de ademar, al atravesar durante la perforación ciertos materiales que no presentan cohesión, se puede presentar el caso de inestabilidad de las paredes del pozo, por lo que debemos emplear ademe o lodos de perforación como la bentonita. Si las paredes se derrumban, entonces se atora la herramienta de perforación y para rescatarla
pues vamos a tener mucha problemática, ¿eh? Aunque ahí dice que con aire y presión, en realidad de cada 10 pozos que se nos caen vamos a poder rescatar quizá uno, ¿no? Pero 9 no, dado que la tubería es lisa y pues solamente que corramos con suerte al hacer un pescado y que se atrape en alguno de los bordes de alguna de la tubería y que nos permita sacarla con un malacate, ¿no? y con una cuerda unida al pescador. Y vuelvo a decir, de muchos ensayos, de muchas veces que metemos para tratar de rescatar la tubería, pues pelas, ¿no? O sea, y además mucha de ella está tapada por el derrumbe del mismo pozo, ¿no? Un problema que tenemos comúnmente en el muestreo se presenta cuando perforamos rocas estratificadas con intercalaciones de materiales blandos, ¿no? Por lo general no se logra recuperar muestra alguna de estos y se tiene como único indicio de su presencia el cambio de coloración en el agua de retorno. De las muestras obtenidas se determinan los parámetros ya mencionados como el RQD, el porcentaje de recuperación y la permeabilidad. El número, tipo y profundidad de los sondeos que deben perforarse dependen de la complejidad geológica del sitio y de la importancia de la obra, ¿no? Las condiciones geológicas, así como razones de tipo económico, son las que ejercen más influencia en la elección del equipo de perforación, ¿no? Es muy importante planear adecuadamente el número de sondeos y la toma de muestras para tener una información que dé una representación exacta y verdadera de las condiciones del subsuelo, sobre todo si se tiene en cuenta el costo tan elevado de este tipo de exploraciones. La permeabilidad o conductividad hidráulica es la facilidad que tienen los materiales para permitir el paso del agua. El núcleo es una muestra cilíndrica de roca in situ que corta una broca muestreadora. La recuperación es el porcentaje de la suma de la longitud de todos los tramos de núcleo recuperado en relación con la longitud total del tramo perforado. El RQD es el Rock Quality Designation, que es el índice de calidad de la roca y corresponde a la suma de los tramos de núcleos mayores o iguales a 10 centímetros en relación con su longitud total del tramo perforado. La unidad Llullón es la cantidad de agua en litros que acepta un metro lineal de perforación en roca por minuto a una presión de 981 kilopascales o de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Los valores de las unidades Llullón nos señalan la permeabilidad o la conductividad hidráulica de los materiales y se designan como UL. Si la permeabilidad tiene de 0 a 3 UL, entonces es impermeable o no conductivo el tramo. Si es de 3 a 11 es poco permeable. Si es de 11 a 25 es permeable. Si es de 25 a 40 muy permeable y si es de más de 40 altamente permeable. Y bueno, pues podemos decir que es de 3 a 11 poco conductivo, de 11 a 25 conductivo, de 25 a 40 muy conductivo y más de 40 altamente conductivo. Entonces, más o menos cuando estamos estudiando para presas, pues no podemos cambiar a veces las características de la permeabilidad de la roca en sus valores intrínsecos de pero sí podemos darle tratamiento a la porosidad o a cerrar las fisuras para que esta permeabilidad ¿sí? tienda a ser impermeable o a no ser un tramo conductivo. Y la mayoría de las ocasiones se logra con lechadas, ¿no? Bueno, los métodos que se utilizan en la perforación, en la ingeniería civil, en la geotecnia, son 3. El dinámico de percusión, que consiste en hincar en el terreno un aparato llamado penetrómetro por medio del impacto de una masa. El método más difundido es el de penetración estándar, ¿no? Y aquí, pues, al penetrómetro le damos una serie de golpes con una masa más o menos de entre 60 y 80 kilogramos de peso. Y entonces, ahora sí que a golpes hacemos que se meta en el terreno, ¿no? Dependiendo del número de golpes en el método de penetración estándar,
pues bueno, sería su compacidad y el ángulo de fricción correspondiente a esos. Obviamente, si penetra al primer golpe, es decir, pues va a ser un suelo que no está poniendo o no se está oponiendo a que el penetrómetro se introduzca, ¿no? Pero si necesito 5, 6, 7, 10, 40, 70, 80 golpes, pues entonces ya el material sí se está oponiendo, ¿no? Ok, el otro método es el estático o de presión. En este caso, el penetrómetro se hinca directamente ejerciendo presión en el terreno. El método más difundido es el cono holandés. Y otro método es el de rotación. En este, el motor está conectado a un cabezal de rotación que hace girar la tubería de perforación llamada sarta, con una corona en su extremo inferior, que es la que corta, desmenuza y muele el terreno. Base a estas perforaciones podemos hacer un muestreo del material. Los procedimientos de muestreo son las técnicas que se aplican para obtener especímenes alterados o inalterados a diferentes profundidades del subsuelo, con los que posteriormente se realizan pruebas de laboratorio para conocer sus propiedades síntesis y mecánicas, ¿no? Las muestras pueden ser alteradas o inalteradas. Las muestras alteradas son aquellas cuyo acomodo estructural se pierde a consecuencia de su extracción. Se utilizan en el laboratorio para identificar el tipo de suelo roca a que corresponden. Los métodos utilizados son manuales y mecánicos de lavado, de penetración estándar y de barrena tricónica. Las muestras inalteradas van a ser aquellas donde el material está fresco o ha sido sujeto a una ligera alteración y el contenido de humedad se conserva hasta el máximo posible. Los métodos utilizados son el tubo Shelby y los muestreadores Denison y Pitcher. Y del primero, con métodos manuales y mecánicos, las muestras obtenidas son alteradas y las herramientas utilizadas tienen el siguiente nombre, ¿no? La pala posteadora, aquí se hace penetrar en el terreno al ejercer un giro sobre una manija superior adaptada al extremo superior de la tubería de perforación. Los barrenos helicoidales dependen del tipo de suelo a penetrar y son accionados por motor o manualmente. Se utilizan solo por encima del nivel freático y donde no hay arcilla blanda o grava gruesa que entorpezca el avance. El paso de la hélice debe ser muy cerrado para suelos arenosos y mucho más abierto para suelos plásticos. Las cucharas muestreadoras, estas se montan en una barra maestra y se hace girar en forma gradual mientras se golpea el fondo. Cuando la cuchara está llena, se vacía simplemente volcándola. Se utilizan solo por encima del nivel freático y siempre que no se encuentren boleos son muy rápidas. Las muestras están más alteradas que con los otros métodos por la acción del agua que entra en la cuchara junto con el suelo. Aquí tenemos las herramientas manuales de perforación según el Manual de Diseño de Obras Civiles en su serie de Geotecnia, la B. La B21, aquí podemos encontrar estas imágenes y la designación de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la figura A es una pala posteadora, la B es un barreno helicoidal y la cuchara muestreadora, sí, están del lado derecho y sería la figura 415, tanto la A como la B. Entonces vemos que en general la pala posteadora, pues ahora sí que tiene como dos cucharas o palas cuando abrimos esto para meterlas y sacar la muestra del suelo. Puedo enterrarla y también puedo hacer esa fuerza con la hélice que está en la parte superior. Y el barreno helicoidal, bien, parece como si fuera un tornillo y esto lo podemos hacer penetrar manualmente o bien con la máquina. Entonces, con la máquina, pues obviamente va a entrar rapidito, ¿no? No necesito a veces una perforadora grande, ¿no? Hay máquinas de marcas
que utiliza la industria de la construcción, como la Bosch, la Makita, entre otras, la Skil, donde son unos barrenotes, son unas pistolas barrenas muy grandes que se acoplan a esta barra y como si estuvieras metiendo un tornillo, ¿no? Va para adentro la barrena para sacar el muestreo. Y híjole. Y las cucharas muestreadoras, esta imagen está en el Juárez Vadillo, sí, tiene un cabezal, está simplona, ¿no? Un cuerpo muestreador y una zapata de ataque. O bien tiene un retén. Esta obviamente es más cara la cuchara muestreadora B que la A, ¿no? Ambas son cucharas muestreadoras, pero bueno, también esta la puedo conectar hacia la perforadora y penetrar herramienta, ¿no? Tiene un cabezal, hay una tubería de perforación del cabezal en este tipo, en la B, sí, que se une a y un cuerpo del muestreador, igual que la A. Y aparte de tener la zapata de ataque, pues tiene un retén que básicamente pues va a retener la muestra. También tenemos en la figura sí, diversos tipos de trépanos utilizados en el método de lavado. Esta es de Petróleos Mexicanos. Y bueno, pues este trépano tiene forma de diamante, de cincel, de cruz, y vean que tienen perforaciones para que por ahí entre el agua de perforación, el lodo de perforación, y corte la muestra al actuar como un chiflón. Del cono holandés tiene una tubería, sí, interna, y protegiendo a esta tenemos fundas deslizantes y tuberías exteriores. La funda deslizante tiene un tope donde no permite que salga la muestra, y obviamente se llama cono pues por la forma cónica que tiene, ¿no? Sus puntas están separadas 60 grados y tienen una distancia de 3.57. Un cono de penetración donde obtengo la resistencia de punta por fricción lateral. La fricción se hace en esta tubería exterior. También tiene una barna central que va a obtener la muestra, ¿no? Y el cono de operación ya tiene estos 3 centímetros desde la funda deslizante hasta el tope, ¿sí? Y es donde se va a quedar mediante este tope en la muestra. Y obtenemos un muestreo con este cono holandés, ¿no? También está explicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles en la serie de Geotecnia, que es la B. Ok, otro método, como mencionamos, es el de lavado. Consiste en perforar con una columna de tubos que lleva en la parte inferior un trépano en forma de punta, cola de pescado, cincel o cruz, de las que mostramos hace un ratito. Gracias por el pase. Buenos días, ingeniero. La acción combinada de percusión y de chiflón permite cortar el material que es llevado a la superficie por el fluido de perforación, el cual puede ser agua o lodo. Se utiliza para arenas no muy cementadas, con pocas gravas, pequeñas y en suelos cohesivos, abajo del nivel freático. En suelos inestables se puede emplear ademe metálico o lodo para mantener las paredes de la perforación. Es de los métodos más empleados en suelos, ya que el equipo es ligero y puede transportarse a sitios de difícil acceso. Se usa también como ayuda para avanzar con mayor rapidez en otros métodos de perforación. Se utiliza también en el litoral.
en sitios que van a ser dragados o se les van a hincar pilotes. Este es el equipo para el método de lavado de acuerdo a Pemex. Sí, vamos a tener que abrir un depósito para el agua y tener el depósito para recolectar las muestras. Vamos a tener que poner una bomba que inyecte a través de mangueras hacia la sarta de perforación, que va a estar colgando de un cable y apoyado en un trípode. El cable es de manila que atraviesa la polea y a través de un motor pues podemos bajar o subir este cable y bajar o subir la tubería de perforación. Al frente lleva la herramienta de ataque, ¿no? Es decir, la broca, el elemento que va a cortar, a desmenuzar el material. Y en general, para esta prueba de lavado, se pone ADM metálico, ¿no? Es decir, metemos un tubo y sobre el tubo se perfora. Hola, quiero presentar. La prueba de penetración estándar consiste en hincar en el terreno un muestreador o penetrómetro por medio de percusión con el que se obtienen muestras alteradas y representativas del suelo, sobre todo de suelos limoarenosos y arenas. Los golpes los va a proporcionar un martinete de 64 kilogramos que cae desde una altura de 76 centímetros. Es necesario contar el número de golpes requeridos para que penetren los 30 centímetros intermedios. Después de penetrar 60 centímetros se saca el penetrómetro y se extrae la muestra. El muestrador debe ser un tubo de dimensiones establecidas partido longitudinalmente para facilitar la extracción de la muestra. La zapata por donde se introducirá la muestra es de acero y es sustituible, mientras que la válvula de la cabeza funciona evitando que salga la muestra. Es conveniente realizar la prueba en cada estrato importante. Después de que saquemos el muestrador, necesitamos ampliar el pozo con métodos rotarios para evitar fracciones excesivas en el tubo. Esta es un esquema de la prueba de penetración estándar de acuerdo a Pemex en su documento de exploración y muestreo en suelos para proyectos de cimentaciones en el año 1975. Y bueno, vemos que hay un malacate de fricción, tiene un cable guía, sí, obviamente parece que está colgado ahí al aire, ¿no? Obviamente va a tener un tripié, puede que va a sostener la polea y una cadena que de la cadena tiene esa masa golpeadora de acero, se pone y va sobre la guía, se levanta y se deja caer, ¿no? Al yunque de golpeo. Va a penetrar el tubo o la barra, ¿sí? Que en la punta va a llevar el penetrómetro, un penetrómetro estándar, ¿sí? Las barras pueden ser con diámetros AW, BW o NW. De acuerdo a la letra es el diámetro, ¿no? Si es la A es menor diámetro, si es la B es un poco mayor el diámetro y si es la N es mayor el diámetro, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, aunque son diámetros a veces de milímetros, ¿no? No crean que son de metros. Ok, ¿cuál es la interpretación y utilidad de la prueba de penetración estándar? Bueno, es que nos ayuda a realizar, al elaborar un perfil en el que se confronta el número de golpes con la profundidad. Este perfil acompaña la clasificación de los suelos, el contenido de agua y otras propiedades que nos permiten determinar la estratigrafía del sitio. Su utilidad e importancia radica en las correlaciones encontradas en el campo y en el laboratorio en diversos suelos, que permiten vincular de modo aproximado la compacidad y el ángulo de fricción interna en arenas y el valor de la resistencia a la compresión simple en arcillas, con el número de golpes necesarios en ese suelo para que el penetrómetro logre entrar a los 30 centímetros especificados. En la gráfica siguiente se ilustran resultados experimentales que demuestran que el número de golpes corresponde a diferentes compacidades relativas según sea la presión vertical actuante sobre la arena, la cual a su vez es función de la profundidad a que
se haga la prueba. En arcillas las correlaciones no son del todo confiables, pues hay mucha dispersión y debe usarse con cuidado. Para pruebas en arcillas, Terzaghi y Peck dan la correlación que se muestra a continuación. Sí, para menos de 2 golpes la consistencia es blanda, entonces tiene una resistencia a compresión simple de menos de 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Si es de 2 a 4 es blanda y la resistencia es de 0.25 a 0.5. Si es de 4 a 8 va a ser media y va a ser de 0.5 a 1 la resistencia. Si es firme van a ser de 8 a 15 golpes y la resistencia de 1 a 2. Si es muy firme, de 15 a 30 golpes, entonces la resistencia va a ser entre 2 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y si la consistencia es dura, quiere decir que se introdujeron o se dieron más de 30 golpes y la resistencia a compresión es de más de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. En el perfil de estratigráfico tenemos que, pues aquí se va a ver reflejado la prueba de penetración estándar, ¿no? Tenemos una profundidad de 30 metros o en pies, 95 pies. Por el número son 25 muestras que se obtuvieron. TS pues, será con tubo Shelby, aunque aquí no hay observaciones, ¿no? Tubo Shelby, TS, pues F será F, ¿no? Hay una clasificación del suelo según el SUX, CL, ML, CH, SM, SP, SM, SP, SM, SM, OH, GP, OH, SM, OH, OH, SM, ¿no? Y bueno, vemos que, por ejemplo, para este suelo ML, pues no requirió menos de 10 golpes, ¿no? Y luego para este otro, para el CH, pues requirió hasta 20 golpes. Y así, el que más requirió fue este GP, sí, que fueron 80 golpes, ¿no? Entonces, su consistencia, pues ¿no? Pero en promedio andan por ahí de entre 40 y 50, ¿no? Algunos de 30, pero en promedio, si aquí tengo yo de 80, aquí de 80, pues mi promedio ha de andar por ahí de 40 golpes, ¿no? Pero aquí la situación es que está, que, por ejemplo, aquí cuando paso de este suelo CH, que es una arcilla de alta plasticidad, a una arena, ¿sí? Con lodo, con limo, pues baja, ¿no? Entonces baja el número de golpes para penetrarlo, ¿no? Pero cuando paso a una arena, sí, pobremente gradada y que hay gravas, entonces sube hasta 60, 70 el número de golpes, ¿no? Y luego paso a otra arena con lodo, y vuelve a bajar a 30 y ahí se la va llevando, ¿no? Entonces podemos decir que aquí más o menos a los 15 metros, 16, y aquí a los 28, 29, tenemos que el material tiene una penetración de estándar de más de 80 golpes, ¿no? Y no hay más elementos, no se sabe quién lo hizo, la fecha de ejecución, el nombre del sondeo, nada. Ahí también sí se obtuvo la recuperación, ¿no? 17 de 30, 28 de 30. Entonces andamos con una recuperación del 60 al 90%, ¿no? Ok, las arenas de grano grueso en la curva 1 con estas granos redondeados de mediano grueso y con respecto a la relación para arenas finas y para arenas con limos, pues vemos que la compacidad relativa va a variar de mediana a compacta a muy compacta. En el caso de la 1, esta pues requirió más de 70 golpes y pues el ángulo de fricción interna
pues tenemos valores de entre 44 y 45 grados, mientras que la arena fina y arenas con limos, ¿sí?, tiene una compacidad de mediana a compacta, la otra está muy compacta, y ángulos de 39 grados y con más de 70 golpes, ¿no? Igual que esta. Nada más que la compacidad relativa de esta es compacta y de esta es muy compacta, ¿no? Entonces se compactan mejor las arenas de grano mediano a grueso angulosos que las arenas finas, ¿no? El número de golpes para esos 30 centímetros de penetración, bueno, de acuerdo a esa compacidad, pues me da la presión vertical en kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, podemos correlacionar, ¿sí?, para interpretar esta prueba de penetración, el número de golpes con la presión, ¿no? Entonces, si el número de golpes para una presión de 2, ¿sí?, fue de 40, pues entonces, si la presión es de 2 y la compacidad relativa, el porcentaje es de 40%, pues voy a tener más de 10 golpes, ¿no? Si es de 50, voy a tener pues casi 20, ¿no? Si es de 60, 25, si es de 70, ¿sí?, 38. Entonces, mientras más compacto relativamente sea mi material, pues el ángulo va a ser mayor, pero también el número de golpes va a ser mayor, ¿no? Y la presión, ¿sí?, también va a ir variando. En correspondencia con el número de golpes para esos 30 centímetros de penetración. Bueno, el otro método es la barrena tricónica. Aquí perforamos mediante una columna de tubos en cuya parte inferior lleva una broca tricónica o una broca drag. Para enfriar la broca y arrastrar el material cortado a la superficie, vamos a inyectar agua o lodo. Se requiere una máquina de perforación rotaria que generalmente va a montar en un camión y que se llama móvil drill. Para realizar la perforación se aplica carga axial y rotación inyectando agua o lodo fluido en excavaciones sobre el nivel freático. Por debajo de puede usarse agua o lodo según sea la condición de estabilidad de las paredes del pozo. El método de rotación con agua o lodo es aplicable a casi todos los terrenos. En suelos granulares se utilizan lodos densos o ademes metálicos para estabilizar las paredes de la perforación. Aquí algunos tipos de brocas utilizadas en el método de rotación, ¿sí?, de acuerdo a Petróleos Mexicanos. El que tiene 3 es la barra tricónica y el que parece una manita o unos deditos, pues es la broca drag, ¿no? Tanto la drag como la tricónica, ¿sí?, tienen ¿Y hay gas suficiente para abastecer? Características. Aquí yo meto la tubería y la enrosco, ¿no?, en esta rosca que tiene. Entonces la tubería permite la entrada de esta broca tricónica, pero la broca drag no. La broca drag, ¿cómo le llaman? Este sería macho y este sería hembra, ¿no? Entrada con macho, entrada con hembra. Aquí necesitamos meter, sí, un cople para meter esta broca drag, ¿ok? El móvil drill, pues bueno, es un camión en ruedas. Si no tiene ruedas, pues entonces va a ser seguramente para rocas, sí, porque estos camiones son en general para perforar en suelos con brocas tricónicas o drag. Tiene una torre abatible, es decir, se abate en 90 grados, entonces la puedo yo llevar aquí horizontalmente y ya llego al sitio y la paramos. Tiene bomba y tiene instrumentos, tiene un malacate y una caja de mandos en lo que es la parte del camión, ¿no? Esta torre tiene una polea, ¿sí?, donde voy a poner un malacate, un cable, y que lo voy a mover a través del malacate. El malacate es eléctrico, entonces
puedo meter tubería. La tubería entra a este sistema rotatorio que hace que gire toda la sarta de perforación, ¿no? Y entonces vamos a ir metiendo las barras de perforación y en el frente, el que va a hacer el ataque, el que va a destrozar, el que va a penetrar, pues son las brocas, ¿no? ¿Ok? Y pues aquí nada más necesito un monito, pero a veces van 2 o 3, ¿no? Y entonces el chofer es el ingeniero o el chofer es el chofer. El ingeniero es el que le da el orden a la tercera persona, ¿no? De que ahora le inclínala o ponla vertical la torre y ve metiendo la tubería. Ese le llaman en Pemex el monito, ¿no? Entonces el que a veces ya se atoró por acá y es el que sube. ¿No? Ya se ponchó, es el que cambia la rueda, ¿no? Es el que hace el jale, los otros nada más van ahí para ver que el otro trabaje, ¿no? Ok, el Shelby o tubo de pared delgada, de manera general se trata de un muestreador que se atornilla en la parte inferior de la tubería de perforación y que consiste en un tubo de acero o de latón de diámetro exterior variable entre 7,5 y 10 centímetros de espesor máximo de 1.5 milímetros, y longitud entre 0.8 y 1 metro. Se hinca el muestreador ejerciendo una presión continua de una manera lenta a una velocidad constante de 15 a 30 centímetros por segundo. Va bien rápido, ¿no? Se deja reposar un cierto tiempo, aumentando así la adherencia y después se gira para cortar la base de la muestra y extraerla. Este tipo de muestreador se utiliza principalmente en suelos cohesivos blandos o semiduros, sin importar que se localicen abajo o arriba del nivel freático, ¿no? Y bueno, esta es un esquema de ese tubo Shelby, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia el tubo, ¿no? Y también lo podemos ver en ese manual de diseño, ¿no? Tiene 7.62 metros de diámetro, como dijimos, de 0.8 a 1 metro, ¿sí? En la parte interna tiene 3 anillos separados a 120 grados cada uno, ¿sí? En donde se ensambla en la broca es de 2.40 y en la parte de adentro tiene un sello para el aire, un aerosello, ¿no? De plástico de hule. Y también tiene, sí, cuerdas para los tubos con diámetros AW, BW o NW, ¿no? El estándar, el común, el corriente es el NW, ¿ok? Y aquí al lado, pues, vemos que está más sofisticado el Denison, ¿no? Tiene una trampa de canastilla, el tipo de suelo, el ajuste entre la boca y el tubo interior. Si se fijan, este no tiene tubo interior, ¿no? O sea, tiene nada más la parte donde se va a extraer la muestra. Y este sí tiene un tubo externo y un tubo interno. Este utiliza, sí, una cuerda NW. El tubo Shelby, pues, puede tener diferentes cuerdas, ¿no? Pero el más utilizado hacia ello es el NW. Y este tiene una cabeza, un tubo exterior, un tubo interior, una tuerca de ajuste, una contratuerca de ajuste para que no se salga la muestra y también la válvula, ¿no? Y tenemos el tubo interior. Se supone que el fluido de perforación va a circular entre el tubo interior y el tubo exterior y tendría nada más contacto con la muestra a la hora de cortarla, ¿no? Nada más. ¿Ok? Ok, profe. El Denison, pues, consiste en 2 tubos concéntricos, el interior que se hinca a presión, rescata la muestra del suelo, mientras que el exterior, con la broca de corte en su extremo, gira y corta el suelo, ¿no?
Para operarlo se hace circular fluido de perforación entre ambos tubos, el cual además lleva a la superficie el material arrancado. La cabeza del muestreador tiene una tuerca de ajuste que controla la posición relativa entre estos tubos. Así el tubo interior penetra en el suelo antes que la broca, protegiendo así a la muestra de la erosión y contaminación que le puede ocasionar el fluido de perforación. Se usa para arcillas duras, limos compactados y en arenas algo cohesivas. El otro muestreador es el pitcher, es el papá de los muestreadores, ¿no? O la mamá, no sé. Este es similar, excepto en que la posición del tubo interior se regula con un resorte axial, nada más. Es de gran utilidad en suelos de diferentes durezas, pues en suelos blandos funciona como un tubo Shelby y en suelos duros como un muestreador de emisión, con lo que se logra buena calidad en la obtención de muestra, ¿no? Es importante variar la distancia entre el tubo interior y la broca, de acuerdo con el tipo de suelo, de acuerdo con el manual de Pemex, como se ilustra en la tabla siguiente, ¿no? Para suelo blando hay que variar 2 centímetros de distancia. Para uno duro, 0.5, y si es muy duro, pues inclusive va remetido en el tubo interior. En rocas, en la exploración geotécnica, es frecuente llevar a cabo la perforación y muestreo en forma simultánea mediante barriles muestreadores. Estos consisten en tubos que llevan en su extremo inferior una broca, que puede ser de varios tipos, de diamante, de carburo de tungsteno, de acero duro o del tipo Calix. El éxito de una perforación rotatoria va a depender del equilibrio de 3 factores: de la presión del agua, de la presión sobre la broca y de la velocidad de rotación. El gasto de agua o de lodo inyectado en forma continua con el objeto de arrastrar el material cortado y de enfriar la broca debe ser de 0.3 a 0.6 metros por segundo, según sea la dimensión del espacio anular, considerando que se trata de agua y que el tamaño de los fragmentos sea de 1 milímetro. La presión que se ejerza sobre la broca va a depender de la dureza de la roca, del número de diamantes que tenga y de la fuerza que pueda aplicarse a cada diamante. La velocidad de rotación va a variar de acuerdo con la dureza de la roca por atacar y el diámetro de la broca, como se indica en la tabla siguiente. Para una dureza blanda, la velocidad de rotación es baja, la velocidad tangencial en metros por segundo es de 1.2 y en diámetro n vamos a tener una rotación en revoluciones por minuto de 300 y en diámetro b de 350. Entonces, si meto un diámetro más pequeño, tengo que ir más rápido en la velocidad de rotación. ¿Okay? Para la dureza de la roca dura, velocidad de rotación media, 2.1 metros por segundo la velocidad tangencial. En diámetro n, la velocidad de rotación va a ser 550 revoluciones por minuto y en diámetro b, 650. Y si es muy dura, entonces la velocidad de rotación va a ser alta y su velocidad tangencial en metros por segundo va a ser de 4. Si es de diámetro n, va a ser de 1000 revoluciones por minuto y si es en diámetro b, 1250. Y aquí tenemos algunos esquemas de los muestreadores. ¿Se parecen, ¿verdad? Nada más que este tiene más. Son primos, profe. Sí, pues decíamos que el muestreador pitcher puede funcionar como Shelby o como Denison, ¿no? Y tiene todo esto adentro, un soporte, una válvula deslizante abierta para regresar el fluido de perforación, un resorte, una válvula, un tubo exterior giratorio, una broca, el tornillo para el tubo interior, para ajustarlo con respecto al exterior, decíamos, para esa distancia, el tubo interior fijo a la pared delgada de la tubería. Y por aquí entra el fluido de perforación, ¿no? Juárez Vadillo nos indica el equipo de perforación a rotación en su libro de mecánica de suelos. ¿Cómo se llama su libro? Fundamentos de mecánica de suelos, ¿no? De Juárez Vadillo y Rico Rodríguez.
Entonces tenemos aquí en el A la máquina perforadora. Fíjense, aquí ya no tiene ruedas, ya no es un móvil drill, ¿no? Sino es le llaman patín, esquí, trineo. Ya ven cómo son los chavos, ¿no? Como dicen, cómo es la raza, ¿no? Se llama trineo de acero. Es un patín, no es un esquí como los que usan los que esquían y ya le cambian. También lleva un tripié, una polea, sí, un cable que va a soportar toda la tubería, sí, tanto de ADM como la de perforación y el muestreador, sí. Hay un malacate, un cabezal hidráulico, la manguera para bombear el fluido de perforación que va a enfriar, que va a rescatar y que va a sellar si es el caso. El malacate tiene un cable que en general es de acero que va a soportar toda la sarta, ¿no? Etcétera. En el B tenemos el muestreador para broca de diamante, ¿sí? Este muestreador tiene una cabeza de montaje, un forro duro, en el frente una broca de diamantes, ¿sí? Una tubería que va a alojar la muestra y cojinetes y válvulas que pueden cortar el chorro del agua. Y en el C tenemos muestreador tipo Calix, ¿sí? Este tiene municiones aplastadas, un corazón que va a ser la muestra. Aquí va a entrar el núcleo, el corazón de la muestra, el tubo muestreador, una pedacería depositada en el cáliz, ADM, tubería de ADM, agua de lavado y municiones, ¿sí? Y una varilla de perforación. Y en general algunos tipos de brocas, ¿no? Pueden ser de los materiales que dijimos, pero la forma, ¿no? Que si es niño, que si es niña, que si es anular, pero con cicatrices, ¿no? Ya está viejo. ¿Ok? El equipo de perforación rotario trabaja usualmente en 4 diámetros, cuyas dimensiones usuales y sus nombres típicos se indican a continuación, ¿no? Diámetros utilizados en la perforación. ¿De acuerdo a quién? Pues a los que saben mucho de perforación, ¿no? Que son los petroleros. Ok, si la broca es EX, el diámetro exterior de la ADM es de 46 milímetros, el exterior de la broca es de 37,5 y el del interior de la broca es de 20,5. Si es AX, el diámetro es de 57 milímetros, el exterior de la ADM, 47,5 milímetros, el exterior de la broca, 20,5, el interior de la broca. Si es BX, 73 milímetros de diámetro exterior del ADM, 51,5 de diámetro exterior de la broca y 42 milímetros del diámetro interior de la broca. Y si es NX, es el mayor, aunque para la geotecnia, para los petroleros y también a veces para la geotecnia hay un PX, ¿no? Que es el más grande diámetro. Pero el NX es de 89 milímetros el diámetro exterior del ADM, 75 el diámetro exterior de la broca y 55 el diámetro interior de la broca. En la exploración con fines geotécnicos es recomendable utilizar el barril doble giratorio y obtener muestras NX de 54 milímetros de diámetro, ¿no? Si el diámetro interior de la broca es de 55, pues el núcleo debe ser menor, ¿no? Entonces tiene por lo general este diámetro de 54 milímetros, ya que a mayor diámetro la calidad del muestreo se incrementa, en particular en rocas fracturadas. De los muestreadores convencionales en rocas tenemos el barril simple o sencillo, que es el más rudimentario y más barato, es útil en trabajos de inyección y anclaje cuando solo interesa el barreno.
pero tiene el inconveniente que el fluido de perforación está en contacto con la muestra, provocando roturas y desprendimiento. Barril doble, con él se elimina la acción erosiva del fluido y se obtiene un mayor porcentaje de recuperación. Consiste en un tubo exterior y otro interior donde se recupera el núcleo. Se fabrica en dos tipos, el rígido y el giratorio. El rígido, el tubo interior está unido rígidamente a la cabeza del muestreador, de tal forma que gira junto con el tubo exterior. Tiene la desventaja de que el núcleo queda sujeto a la fricción de las paredes interiores del tubo y por ello recupera muestras de buena calidad, solo en unidades muy duras, ¿no? Y el giratorio, su mecanismo nos permite que el tubo interior permanezca estático, eliminando los esfuerzos de torsión que se presentan en los anteriores y que podamos obtener una muestra con la menor alteración posible, por lo que es el más recomendable en exploración geotécnica. Y aquí tenemos el tubo, el barril simple, el barril doble rígido y el barril doble giratorio, ¿no? Entonces parece lo mismo, aquí entra la broca, hay una rima, el retenedor de la muestra y la tubería, ¿no? Aquí tenía una cabeza en el tubo exterior, una rima, la broca, el retenedor de la muestra y un tubo interno. Y el giratorio tiene una cabeza de barril, pero también hay una rima, una broca, una tuba interior y el retenedor de la muestra. Y como vemos, esta parte, ¿sí?, en la cabeza del barril, no lo tiene, ¿no? Esos son los convencionales. ¿Qué hay hay no convencionales? Sí. Se llama serie M, serie XL, y ahorita vamos a ver otros. M tiene una extensión de tubo interior que llega casi hasta la broca, con lo cual se logra que el fluido entre en contacto solo con una pequeña parte de la muestra antes de que penetre en el tubo interior. La XL se introduce arriba del sistema de valeros axiales una válvula de hule lo suficientemente blanda para expandirse al recibir un bloqueo en el tubo interior, lo que tiene lugar al deslizarse una muestra en el tubo contiguo. Esto es suficiente para que empuje el tubo interior hacia la cabeza del barril, originando que la válvula cierre la circulación del fluido, lo que es avisado al operador en el manómetro de la bomba, procediendo de inmediato a retirar el barril del fondo del barreno para liberar el bloqueo, eliminando al máximo la pérdida de muestra y elevando la eficiencia de la perforación. Su uso tiene resultados óptimos en sondeos verticales de formaciones suaves o muy fracturadas, ¿no? Y aquí tenemos estos barriles no convencionales, los del grupo M y los del grupo de gran diámetro, los XL, ¿no? Entonces vemos que internamente, sí, tiene en la cabeza, pues, más elementos, ¿no?, que permiten mejor el manejo de las muestras. El Wireline, su diseño emplea las modificaciones de los barriles M y del XL, además de utilizar un anillo centrador que permite la perforación en cualquier ángulo, hasta el horizontal, evitando la desviación del tubo interior por efecto de la gravedad. También recurre a un sistema de seguros que permite la extracción del muestreador desde la superficie mediante un pescador unido a un cable de acero sin necesidad de extraer la tubería de perforación, redundando en una mayor velocidad de perforación y mejor estado de las paredes del pozo, así como mejoras en la recuperación de la muestra. Es conveniente usar este sistema para perforaciones de más de 30 metros de profundidad. El tubo, pues su nombre lo dice, ¿no? Son 3 tubos. Sí, incluye un tercer tubo, una camisa delgada que sirve de forro o empaque a la muestra perforada. Se emplean perforaciones menores de 100 metros de profundidad. Para mayores se recomienda el Wireline, ¿no? Y sería el Wireline, cachido a través de este cable. Tenés que agarrar la muestra y podemos sacar la muestra sin tener que sacar la tubería y estar metiendo y sacando la tubería, que podemos estar dañando el pozo, ¿no? Entonces, es una chulada el muestreador. Y para elegir el tipo de brocas de diamante, de carburo o de acero o de cáliz, deben tenerse en cuenta las siguientes características: el número y tamaño de los diamantes, para la primera, la dureza del metal de la matriz en donde se empotran, la forma ya sea escalonada o convencional, y puede tener un número variable de canales para la salida del fluido de perforación. La forma escalonada reduce vibraciones en las unidades blandas,
con un avance rápido, mientras que la convencional se utiliza en formaciones duras y fracturadas. En rocas duras debe usarse brocas con corona de diamante y que tengan además diamantes en el interior para reducir el diámetro de la muestra y en el exterior para agrandar la perforación, permitiendo así el paso del muestreador con mayor facilidad. En rocas medianamente duras es suficiente emplear brocas con inserciones de carburo de tungsteno en la corona. En roca suave basta usar brocas de acero con dientes de sierra. El número de diamantes y de acuerdo al tipo de roca según Petróleos Mexicanos es el siguiente. Se ve la dureza, la veracidad y la estructura petrográfica de la roca. Y se dan recomendaciones para los diamantes en la roca y en las matrices. Entonces tenemos que la dureza de la marga es blanda, medio dura es de la caliza y de la pizarra y de la arenisca calcárea y del mármol, dura es la dolomía, el esquisto, el micaesquisto, muy dura es la cuarcita, la arenisca cuarcítica, el gneiss y el granito. Y extremadamente dura, pues la cuarcita fina y la cuarcita media. De abrasividad, ¿sí? No son abrasivas ni la marga, ni la caliza, ni el mármol, ni la cuarcita fina. Es moderada su abrasividad de la dolomía, de la pizarra, de la arenisca calcárea. Es abrasiva el esquisto, el micaesquisto, la arenisca cuarcítica, y muy abrasiva el gneiss, la cuarcita media y el granito. De la estructura tiene grano muy grueso la marga, grano grueso el mármol, grano medio la arenisca calcárea, el gneiss, la cuarcita media y el granito. Y estructura densa, la caliza, la dolomía, el esquisto, el micaesquisto. ¿Ok? Con respecto a las recomendaciones, la calidad del diamante debe ser extra. ¿Qué quiere decir extra? Pues de excelente calidad, ¿no? ¿Y qué rocas tenemos ahí? La arenisca cuarcítica, el mármol, la cuarcita media y el granito, ¿no? De primera, la dolomía, la pizarra, el esquisto, el micaesquisto, el mármol y la cuarcita fina. Y de segunda, la marga y la caliza. También puede ser el mármol. El tamaño de la piedra debe ser de 10 a 15 quilates para las margas y las calizas y también para el mármol. De 25 a 20 quilotes para la caliza, para la pizarra, para la arenisca calcárea, de 20 a 30 para la dolomía, para el esquisto, para el micaesquisto, para la arenisca cuarcítica, para la arenisca calcárea, para la marga, para el gneiss, para la cuarcita fina y para el granito. Y de 40 a 60, pues nada más 3, ¿no? La cuarcita fina, la cuarcita media y el granito. Esto es en cuanto al tamaño de la piedra y a la calidad del diamante, ¿no? En cuanto a la matriz, dice que normal, ¿sí? De 20 a 30 quilates debe de tener la piedra o el polvo, lo que lleve. Y esto lo tenemos para las margas, las calizas, las dolomías y las pizarras. Dura de 30 a 40 para la pizarra, el esquisto y la arenisca calcárea, y también para la cuarcita fina. Y extra dura de 40 a 50 tenemos la arenisca cuarcítica, el gneiss, la cuarcita media y el granito, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pensamos que si vamos a perforar y voy a meter una broca de diamantes, voy a meter de segunda, ¿no? De segunda,
pero, ¿sí? Estoy excavando un granito, entonces pues, un granito no va a pelar, ahí me voy a acabar toda la broca, ¿no? ¿Ok? Necesito para el granito meter un ¿qué? Uno ni de primera, un extra, ¿no? ¿Ok? Y también para la matriz, también de 40 a 50 quilates hay que meter los diamantes en la excavación, en la perforación. Y pues con esto podemos realizar, ¿cómo se llaman? Estos perfiles geotécnicos, ¿no? Tengo la profundidad en metros y en pies, la descripción de la litología, su simbología litológica y sus cambios, su RQD y su porcentaje de recuperación, la sísmica, qué velocidades de onda P y de onda S, ¿sí? Y las pruebas de permeabilidad. Y si está bien esto, no necesito meterme a leer todo las 100 o 200 páginas que va a haber, ¿no? Aquí, por ejemplo, mire, tiene de 0, ¿no? El RQD. Entonces aquí, si a esta profundidad pienso hacer una excavación o está mi excavación programada, pues aquí tengo que darle tratamiento, ¿no? Porque está malo. Si es aquí, también anda el RQD por abajo de 20, ¿no? Por abajo de 20 es de calidad muy mala. O inclusive más profundo aquí, también tendría que darle tratamiento, ¿no? Y esto me lo indican pues todas las características que están en este perfil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues no se me dio curiosidad, el quilataje en las piedras, bueno, en las rocas, ¿cómo se determina o No, era en los diamantes, ¿no? los diamantes? Ah, ok. Sí. Es como en el oro, ¿no? ¿Cómo determinas la pureza? Okay. En el quilataje, ¿no? ¿Cuál es más puro, uno de 10 quilates o uno de 14 o de 24 quilates? De 24, ¿no? Así es. Entonces con la piedra sí se manejan igual como... Así se maneja, así es. Mientras menos impurezas tenga, mientras más perfecto sea como ustedes, pues entonces serán extraordinarios, serán excelentes, ¿no? Y pues vamos a tener, pero, y por eso decía yo, para el granito, si yo meto es diamante, pero si meto de segunda, pues no va a pelar, ¿no? Y luego así es tú, chinga, ¿por qué no tengo avances? Pues porque no está usando la cuchara correcta, ingeniero, ¿no? Ok, en los diamantes, pues es el quilataje, ¿no? Sí, sí, sí. Y el quilataje, ¿a qué se refiere? A la pureza del mineral, que no tenga níquel, aluminio, magnesio, que no tenga otros elementos, ¿no? Que le den cierta coloración, que le den ciertas características, ¿sí? Diferentes. Entonces aquí, pues, de cuál quiere, a ver, te traen y de cómo, ¿no? Ah, pues móntemelos aquí en la broca, sale, te los montan, ¿no? Pero no dejes los residuos, ¿no? O sea, lleva tu diamante o te compras tu diamante, en general es un hilo de polvo lo que te ponen en discos de corte, en las brocas, o sea, es una vacilada que tú dices, no manches, yo pensé que era un diamantote el chingada broca, ¿no? Entonces, pues si tú dejas el residuo, bueno, pues la persona que te haga el jale de ponerte los diamantes de la calidad que tú quieras en las brocas, pues el diamante es como el puerco, ¿no? Todo se usa, todo.
¿sí? Ok. Entonces, el puro polvito, pues lo ponen en discos o lo ponen en brocas. Tú se lo vas a dejar, ¿no? Porque te va a tallar diamantes extraordinarios. Y todo el polvito, todo el residuo, todo el cascajo, toda la rezaga que quede del trabajo que te va a hacer, sí, pues si se lo dejas, bueno, pues él lo va a utilizar, ¿no? Naturalmente es el material más abrasivo, raya a todos, ¿no? Es el más duro. Naturalmente, ya el hombre hizo cochinadas en la naturaleza y entonces ya tenemos elementos artificiales más duros que el diamante, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Alguna más? Pues eso se le hace entonces a ese polvito de diamante que queda. ¿Mandé? ¿Qué proceso se le hace a ese polvito de diamante que queda? Pues ahí te Se va. comparte de nuevo, ¿no? Como con cola loca te ponen una chapa, ¿no? En las brocas, en los discos de 3, 4, 8, 10, X pulgadas, ¿no? Y te los venden a ti que te dedicas a hacer pisos de cerámica, de porcelanato, de roca, de ornamental, que te dedicas a cortar materiales artificiales, pues bueno. ¿Ok? Sí, profe. Pues sí, ¿no? O sea, para hacer cortes, entonces, y no haces 3, 4, 5 cortes, haces un titipuchal de cortes, ¿no? Te dura mucho tiempo también, ¿no? Sí, es muy duradero eso. Sí. Claro que si tú compras un disco, lo pones, cortas, no sé, pues un mármol, una caliza, ¿no? Voy a decir, y ya no lo utilizas nunca más, pues mejor renta el chingado equipo, ¿no? Porque pues ya lo vas a tener, pero no lo vas a usar. Ok, pero si por ejemplo tú usas la cabeza y dices, bueno, a ver, la broca es de acero, le pongo diamantes y pelas, ¿no? Se los llevas a Pemex y te van a comprar y te van a decir, échame otra, ¿no? Pues deja comprar diamantes, ¿no? O comprar polvo o residuo de diamante, pero obviamente los joyeros saben qué rollo, ¿no? Entonces no creas que te van a decir, sí, lléveselo, ¿no? Está como si el que vende carnitas te dice, bueno, pues ya, me sobró todo esto, ¿no? Llévatelo. No te va a decir eso, ¿no? Si llegas y pides, ¿qué? ¿Cómo se llama? Cuando tiene todo el revoltijo. De surtida. Uno de surtida, ¿no? O sea, y en el puerco todo se come del puerco, ¿no? La tripa, la sangre, las patas, la cabeza, los ojos, los cachetes, la lengua, hasta la piel, ¿no? Su chicharronzote, ¿no? Hasta se antoja, profe. La grasa, lo vendes como manteca y yo trabajé algún periodo, me explotaron un chingo. Trabajé en un obrador, eran unas chingas sabrosas, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajé, pues, creo que un año. ¿Mandé? Menos más. ¿Menos? Menos. Menos, no es Podría ser menos. menos, ¿no? Se pasa en menos, ¿no? Es menos porque haz de cuenta que este menos no va a cambiar. Está resolviendo otras cosas, yo creo. Mayor. ¿Mandé? Estás sumando, pero es menos. Menos por menos da menos, ¿no? Esto suma, güey. Sí, Porque los datos son iguales. ¿No, Julio? 2x. Menos por menos es más. Perdón, profe, es que le estoy dando unas clases a mi hermano. Está bien, pero entonces Menos por menos no. Inge. Entonces decía, los que comen chicharrón aprensado no es más que la grasa que no llegó a convertirse en líquido, en manteca, ¿no? Entonces, una vez terminado el proceso de la manteca, pues queda mucho residuo y ese residuo se meten a unas
compresoras, ¿sí? Se ponen aros de madera, se mete ahí todo el residuo y se aprietan con un tornillo. Todavía le salió un poquito de manteca, pero ya queda todo presionado. Entonces, cuando coman chicharrón aprensado, están comiendo pues pura grasa, ¿no? Ya ni se me antoja, profe. No, pues no sé. El chicharrón, el chicharrón. Es que el otro se llama chicharrón aprensado, pero pues es pura grasa, ¿no? El chicharrón es la piel. Sí, hay muchas cosas que luego uno no sabe qué se está comiendo, pero sabe tan rico que ya mejor uno peca de Sí, ignorante. ya mejor pide surtida, ¿no? Ya lleva de todo. Ya ni preguntas, ya nomás te lo comes. Ya nada más te lo comes. Está bien. Órale. Entonces, vamos a continuar aquí. Uy, ya nada más para dar la introducción y que la siguiente clase entremos con esto, ¿sale? Vamos a entrar a la unidad 5, ¿sí? Se llama obras subterráneas, ¿no? Tiene como objetivo resolver problemas que se presentan en estas obras con las investigaciones geotécnicas necesarias, contribuyendo a la solución de los mismos, ¿no? La ingeniería en obras subterráneas se enclava en un lugar muy relevante dentro del ámbito de la ingeniería civil, por ser indispensable en casi cualquier tipo de proyecto, ¿no? Estas obras subterráneas se clasifican según su destino, según su magnitud o de diversas formas, ¿no? Y entonces tendremos cavernas o cámaras, pozos, galerías, túneles, entre otros. Las cavernas o cámara, ¿no? Se caracterizan por conformar espacios de grandes magnitudes más o menos similares en todas las direcciones. La excavación puede realizarse mediante una excavación directa de los materiales tierráreos o por disolución con agua. Las obras subterráneas lineales, en las que la dimensión longitudinal supera ampliamente la magnitud de la sección transversal, son los pozos. Las galerías se diferencian de túneles en que éstas tienen secciones transversales más reducidas. Los túneles son obras subterráneas lineales construidos en posición horizontal o inclinada. Y podemos tener galerías o microtúneles. Por su función tenemos viales, que son aquellos que se construyen con destino a carretera, ferrocarriles, accesos vehiculales o sistemas de trenes metropolitanos, ¿no? Hidráulicos, construidos para transportar agua, principalmente en hidroeléctricas, abastecimiento, sistemas de riego, navegación, canalización. Comunales son túneles construidos principalmente en las ciudades con destino a pasos peatonales para cables o tuberías. Los mineros son obras subterráneas construidas para acceder a una explotación minera y sirve como vía para transportar materiales extraídos y suministros de explotación, ¿no? Entonces, se clasifican según su ubicación en montaña, en planos subacuáticos, según su longitud en cortos, medianos, largos, muy largos, según profundidad, subsuperficiales, poco profundos, medianamente profundos, profundos, muy profundos, y según su geometría en circulares, en herradura, en bóveda, rectangulares, ¿no? Y ahí le voy a dejar, ¿sale? Nos vemos para la siguiente con esta unidad 5.2, interrogantes que se le presenta al constructor de obras subterráneas. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Buena noche. Y bueno, ¿mande? Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Igual. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Rosy. Nos vemos, ingeniero. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien, que te vaya bien.